Cuando Daniela Oviedo se convirtió en presidenta de la FEWE, su objetivo principal fue realizar una refundación de este movimiento para marcar un antes y un después. Hoy, en una entrevista reveladora para Ecuador Informativo, le preguntamos, Daniela, ¿a qué te referías con esta refundación del movimiento? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy amable por el espacio, por la entrevista. Bueno, yo creo que era un anhelo de todos quienes impulsamos el proceso de refundación, y yo podría decir que sí refundamos la FEWE Nacional. En primer lugar, nunca antes una mujer había estado en la presidencia. Eso ya marca un hito dentro de lo que ha sido el desarrollo del proceso nacional de este movimiento estudiantil. Esto es histórico, pero es cierto que es la primera mujer que llega a la presidencia de la FEWE. Y además de eso también hemos visto pues que hemos avanzado en muchos espacios de maneras que antes no se consideraban alternativas para mediar problemas, para hacer propuestas. De hecho, las propuestas no existían antes del movimiento estudiantil. Nosotros hemos planteado como propuesta el reglamento de gratuidad, que fue algo que lo conseguimos antes inclusive del proceso de FEWE Nacional, pero dentro de la organización el reglamento de gratuidad eliminó las tasas, aranceles básicamente que se cobraban en las universidades públicas en el Ecuador, porque la gratuidad fue promulgada. Sin embargo, se inventaban formas de cobrarte, que la tasa para el examen, para el segundo examen, o sino que el libro de inglés. Eran cobros ilegales. Exacto. Hasta para la más mínima solicitud se cobraba un valor. Exactamente. La famosa especie valorada. Entonces, certificados, todo ese tipo de documentos. Estas especies valoradas, ese cobro de certificados, ese cobro de todo esto se abolió ya una vez con la promulgación del reglamento de gratuidad. ¿Qué ocurre con esos valores que se pagaron ilegalmente y que ahora se apunta a que los devuelvan? Ya se han hecho gestiones a nivel nacional, incluso aquí en la Universidad de Machala, para que esos dineros regresen al bolsillo de los estudiantes. ¿Eso cómo ha quedado? Bueno, sí, nosotros tuvimos inclusive planteamientos ante el CES para que estos dineros sean devueltos. De hecho, ya hubo una orden, por así decirlo, un pronunciamiento para que sean devueltos. Ahora estamos en el proceso de que las universidades son las que tienen que cumplir. Y a veces nos falta también el tema de que los estudiantes tienen poca participación en ciertas cosas, ¿no? O sea, nosotros sabemos que no debemos salir a las calles a lanzar piedras, no debemos salir a las calles a quemar llantas. Antes de pasar a ese tema que es importantísimo en este ámbito de la FEWE, llegaste con un objetivo. Cuando tú llegaste el 6 de mayo, ¿verdad?, de 2015, fuiste a tu cuenta de Facebook y pusiste una frase histórica, que la tengo textualmente: trabajaremos por la reivindicación histórica de la mujer en el movimiento estudiantil ecuatoriano. Pero también se cambió el logo de la FEWE. Cuéntanos cómo fue este proceso. ¿Qué te vino a la mente para cambiar el logotipo de la FEWE? Bueno, nosotros queríamos distinguirnos desde todos los espacios, de todas las aristas en lo que había sido el devenir de la federación. Obviamente respetando y siendo conscientes de que la Federación de Estudiantes Norte del Ecuador es un movimiento monumental que ha tenido conquistas históricas y que ha permitido que la sociedad avance en muchos aspectos. Pero también considerando que en ese devenir sí se cambió un poco la visión, por así decirlo, y sí se volvió como una plataforma particular de ciertos movimientos y partidos políticos, bueno, de hecho por un movimiento de partido político, y que nosotros no estábamos de acuerdo. Pues no, o sea, nosotros somos estudiantes universitarios, pero queríamos una FEWE más propositiva. Cuéntanos, ¿cuáles fueron esos movimientos políticos que fueron ese obstáculo para que tú no participes en este proceso? ¿Cuál fueron? Bueno, fue básicamente todos conocen al MPD, que ya actualmente ni siquiera se llama MPD. Ellos cooptaron lo que era la representación de los docentes, de los maestros, de los estudiantes universitarios y los estudiantes secundarios. ¿Ellos eran la mafia de la FEWE? ¿Será? ¿Se puede catalogarlo así o...? Yo creo que sí había corrupción, y donde hay corrupción no podemos ser permisivos. ¿Eran dueños de la FEWE? ¿Mandaban ellos, manipulaban ese proceso? Manipulaban elecciones, hacían procesos que no eran transparentes. ¿A los estudiantes los manipulaban? Yo creo que sí. ¿O se dejaban manipular? Es que mira, cuando tú entras en una lógica de negociación, es obvio que hay dos partes que se corrompen. ¿Qué es negociación?
negociación. Por ejemplo, decir, te doy 10 puntos al examen final si tú sales a una marcha conmigo, o te doy de pronto, mañana les dejo libres si hoy marchan, o no vamos a tener clases. O sea, vender la idea de que lo lindo de las movilizaciones era no tener clases, y eso no es verdad. Se festejaba todo eso. Exactamente. Entonces, justamente hacia allá queríamos ir rompiendo esos paradigmas, porque los jóvenes tenemos una responsabilidad con la sociedad. Nosotros estamos recibiendo algo que lo pagan todos los contribuyentes, que lo sostienen quienes trabajan diariamente. Entonces tenemos una responsabilidad. Obviamente somos jóvenes, queremos divertirnos todos. Obviamente queremos tener espacios para divertirnos, espacios para compartir y departir, pero hay una responsabilidad que va más allá, ¿no? Que trasciende todo. Tú decías que antes la FEU estaba enmarcada en protestas, muchas veces violentas, se quemaban llantas. Los estudiantes eran protagonistas de esa rebelión contra el régimen, sea quien esté en el poder. Esa era la tendencia, básicamente, y ahí estaba inmerso el MPD. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, nosotros estamos primero, hemos tenido fuerte el tema de empezar a hacer más orgánica la conformación de la representación estudiantil, transparentar procesos, legalizando las federaciones para empezar. O sea, de hecho, mira, existió la FEU muchísimos años en el país y nunca se había legalizado. Nunca se habían registrado, nunca habían hecho nada. Lo único que se respaldaban y que hasta ahora se mantienen y se sostienen es en el respaldo que tenían ante la OCLAE, que es la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes, que es un organismo internacional, pero que al interior de las universidades reflejaba algo completamente distinto. Por ejemplo, como las FEUs tenían el tribunal, entonces llamaban a elecciones y sentaban al amigo del amigo, o sea, y se iban como heredando estos espacios, en vez de dejar que los estudiantes democráticamente elijan a sus representantes. Obviamente, hay conflictos que se siguen dando y todo, pero nosotros siempre hemos buscado que se mantengan, sobre todo que se transparenten los procesos y que las representaciones sean legítimas, que las representaciones sean designadas por los estudiantes, que son quienes tienen que delegar la responsabilidad de su representación. Pues el tema, este año se dio la elección de la FEU local en la Universidad de Machala y hubo 2 procesos. ¿Qué te enteraste de qué ocurrió? Hubieron 2 elecciones, ganó el mismo presidente, Ángel Flores. Sin embargo, en esta participación, en este proceso, estuvieron las manos de las autoridades, en un proceso que no debería ser así. ¿Qué llegó a tus oídos? Claro, nosotros, mira, y te voy a decir así, personalmente Daniel Oviedo jamás va a respaldar un proceso que no sea manejado por un tribunal de estudiantes. Pero también en este sentido democrático de la federación que se ha constituido con otros representantes de FEUES de todo el país, porque la FEU nacional se constituye sobre las FEUES filiales, que es lo que debía haber sido siempre y no pasaba antes. Entonces, dentro de esta conformación, nosotros tenemos 14 representantes legítimamente elegidos en sus universidades, que también tienen por su voto en la FEU nacional, y que no es Daniel Oviedo la FEU nacional, ojo. Entonces, en este sentido, hay decisiones que se toman a nivel de directiva, a nivel de consejo, y a veces pasa que resulta que no sale, la gente no vota pues como quiere Daniel Oviedo, sino como ellos piensan y consideran que debe ser la votación, y a veces inclusive por afinidad. Sí, pasa, somos seres humanos, pero como te digo, ¿no? O sea, creo que eso es justamente lo que tenemos que ir transgrediendo y cambiando, porque tampoco te queda pues como una única alternativa a la federación. O sea, no es que perdí la fe, ya no tengo chance de hacer nada, y estamos aquí hoy justamente por el tema de la iniciativa popular para poder mejorar la calidad del sistema de transporte y para favorecer a los bolsillos de los compañeros estudiantes, tal vez sin tener la FEUE como colectivo Patria Joven. No tienen la FEUE, pero organizados podemos avanzar. Entonces, creo que esto nos abre muchos espacios para poder seguir viendo tener nuevas visiones y tener nuevas formas de organizarnos, porque lo básico, lo elemental es que la juventud esté organizada. ¿Qué pasa por la cabeza de un estudiante universitario en este tipo de procesos electorales, políticos, por cierto? Ellos van a elegir a sus representantes, pero lo hacen a conciencia o lo hacen para cumplir con un requisito, algo. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Yo podría decir que hace falta un poquito más de esa conciencia que acabas de mencionar de parte de todos nosotros al momento de elegir representantes. Y yo también creo que eso se ve, o sea, es que mira, las sociedades somos el fiel reflejo de lo que a simple vista podemos mirar, ¿no? O sea, no necesitas hacer una lista muy detallada para darte cuenta. O sea, en la democracia partidista,
sucede, pues la gente no vota a veces por el mejor candidato, sino vota por el que más, el que de pronto es más simpático, el que le regaló una camiseta. Entonces eso se refleja también al interior de los nichos democráticos que más pequeños. Falta que se empoderen sus derechos, que sepan que estas elecciones no son solamente por pasar el tiempo. Antes, como decíamos hace un momento, se veía la FEWE como un organismo que solamente se vaya en contra de los regímenes de turno, protestas y que estaba ahí enquistado a las manos del MPD. Ahora bien, Daniel Oviedo trabaja en el municipio de Milagro. ¿Tu cargo es? Bueno, yo trabajo en el área de medio ambiente, turismo y riesgo. ¿Tú vas en esa función? Me va muy bien y te cuento que es más bien una forma de mantenerme independiente, ¿no? Para poder ejercer dentro de la FEWE, porque yo genero mis propios ingresos con mi trabajo. Ya tengo un título profesional, terminé una carrera, estoy concluyendo otra y creo que eso nos permite también a los jóvenes ver que no necesariamente... La alcaldesa de Milagro, Denise Robles, es de país. ¿Crees que con esto te pueden tus detractores decir que es parte del gobierno nacional? Más bien no, porque fue un proceso totalmente distinto. Nosotros venimos de un proceso de organizaciones juveniles justamente que apoyó y respaldó la candidatura de Denise Robles en su momento, cuando todavía el proceso de FEWE Nacional no había ni siquiera iniciado la culminación, o sea, iniciado el proceso final de conformación y de refundación de la FEWE Nacional. Entonces, más bien yo creo que no, y además Daniel Oviedo no tiene ningún problema en mañana dejar de trabajar en el municipio de Milagro, o sea, no... 5 meses después de que fuiste electa presidenta de la FEWE, un 6 de octubre, ¿te acuerdas qué pasó? No recuerdo. Fuiste a Carondelet. Fuiste a almorzar con el presidente de la República. ¿Eres correísta? Si le preguntas a Daniel Oviedo es correísta. Si le preguntas a la presidenta de la FEWE Nacional, la presidenta de la FEWE Nacional no puede tener una ideología de ese tipo. ¿Cómo es esto? O sea, porque tenemos al interior, como te comentaba, tenemos un proceso de organización donde Daniel Oviedo no toma las decisiones. Toma las decisiones el Consejo de FEWE Nacional y la directiva de FEWE Nacional. Pero también te puedo decir que tú puedes respaldar incluso a un político de derecha y estar en la FEWE. O sea, ¿cómo funciona esto ideológicamente contigo? Que tienes que separar tus identidades políticas y ser funcionario de la FEWE. Mira, esto se puede manejar fácilmente cuando vienes en procesos organizativos y formativos. Yo vengo de procesos desde los 16, 17 años, en procesos de organización juvenil, donde he tenido que asumir decisiones colectivas que no me han gustado, que en muchos casos no me han gustado, pero las he tenido que asumir, he tenido que ser orgánica con estas decisiones, porque cuando tú formas parte de un proceso organizativo real, participativo y sobre todo democrático, tú te formas pues en ese sentido, ¿no? En asumir decisiones que tal vez no son las que tú quieres, pero que se asumen porque en la parte de un proyecto, de una visión colectiva común, tienen que concluir en un sentido, y el sentido lo van dando, la dirección que toman las cosas las van dando lo que la mayoría piensa. Eres muy política, Daniela. Tienes el verbo ahí y la respuesta contundente para la respuesta. ¿Tienes alguna aspiración en algún futuro llegar a una dignidad pública de la mano del gobierno, de este gobierno, si es que se vuelve a reelegir? No sé qué tan bueno sería eso, pero te cuento que tengo mucho por aportar desde el espacio político. Creo que me he formado, creo que tengo algo de experiencia, pero insisto, en esta dinámica que yo he asumido y en la que me he formado, de que los colectivos y lo común es lo que define la dirección que toman los grupos, yo creo que más bien en ese sentido deberíamos siempre yo me voy a mantener en... ¿Qué hace la FEWE? Bueno, actualmente estamos trabajando con un proyecto que estamos impulsando de un reglamento de evaluación. Porque ¿qué sucede? Y yo no sé si a ustedes les pasa, tú estás estudiando aquí en la... Ya me lo ve. ¿Ya te graduaste? Muy bien. ¿Cuánto era tú? ¿Cuánto valía el examen cuando tú te graduaste? No recuerdo, pero siempre acá. La carrera autofinanciada. Ahora soy el entrevistado. Vaya, increíble. Solo es una pregunta, pero vean, dejémoslo ahí. La cuestión es que te cuento que hay universidades donde el estudiante se juega el 60% de su nota del semestre en el examen final. Entonces, estamos luchando contra eso porque no nos parece que un estudiante que de pronto todo el semestre se esfuerza, todo el semestre participa en clase, todo el semestre hace sus proyectos de vinculación,
al fin del semestre de pronto tuvo una calamidad y no fue a dar el examen, o tuvo una calamidad que afectó su estado emocional y mental y perdió el 60% de su nota y perdió el semestre. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Que ninguna de las tres áreas sobre las cuales se evalúa a los estudiantes valga más del 40%. Entonces estamos hablando que te pueden 40% de la gestión de aula, que es lo que hace la dinámica que se evalúa, porque también creemos que debe haber un ecosistema de aprendizaje en las aulas universitarias. O sea, no es que la evaluación como el castigo, ¿no? Como el te voy a evaluar y voy a ver si mismo puedes o no puedes, no, sino bien una dinámica de evaluación constante, como digo, un ecosistema de aprendizaje, y que el docente conozca pues a sus estudiantes, que conozca, que identifique las capacidades y potencie esas capacidades. Le pregunto a la presidenta de la FEWE Nacional si está de acuerdo con las evaluaciones desde el punto de vista. Ahora viene nuevas elecciones en el próximo año y uno de los precandidatos presidenciales apunta a eliminar la CENESID. Hoy en día hay varias evaluaciones, varias escaleras para llegar incluso a un premio universitario. Ahora me cuentan que lo van a eliminar, básicamente, pero hoy en día se puede decir que hay varias trabas para ingresar a la universidad. ¿Estás consciente de esas pruebas? ¿Son buenas? ¿Son negativas? Este gobierno también apunta, por así decirlo, a elegir la carrera del estudiante. ¿Qué hace la FEWE en ese momento donde los estudiantes se sienten amarrados, donde quieren que le elijan su carrera? Bueno, hay varias impresiones respecto a esto, pero lo que te voy a comentar es que nosotros hemos venido en un proceso de evaluación de la Ley Orgánica de Educación Superior, acompañando a un grupo de asambleístas que están en la Comisión de Educación Superior de la Asamblea Nacional, que están haciendo una evaluación a la LOES. Nosotros hemos venido acompañando en este proceso y hemos participado en algunos grupos focales que se han establecido en algunas universidades para justamente ver esto, ¿no? O sea, ¿qué está bien? Que está mal, porque es indudable que ha habido un cambio en la educación superior, pero también es indudable que hay compañeros que de pronto no están conformes con lo que se ha dado, pues, y que de pronto necesitan condiciones que les permitan acceder de otras formas al sistema de educación superior, porque más allá de si es bueno o es malo, el problema es que generalmente siempre te generas cuellos de botella. Cualquier mecanismo que tú utilizas donde tienes que seleccionar candidatos te va a generar cuellos de botella. Eso es algo que se da por el mismo hecho de que vas a seleccionar y no todos van a poder entrar. Ahora, si analizamos cifras, lo que sí es importante analizar es que ahora actualmente 8 de cada 10 estudiantes terminan su carrera universitaria. Yo creo que es una cifra que hay que considerarla bastante antes de detenernos un poco en esa cifra, antes de seguir de pronto criticando, por así decirlo, el sistema de educación superior, que indudablemente tiene falencias, que el ENE es un problema porque a veces hay chicos que no tienen porque se han multiplicado esta cantidad de cursos que dan para poder dar el examen, y que si un chico no tiene pues para pagar este curso no puede dar el examen y no accede a la universidad, y eso es totalmente injusto, y jamás Daniel Oviedo va a estar de acuerdo con eso. Muchísima gente. Jamás Daniel Oviedo. pero entonces... Daniela, tienes 3 vicepresidentes. 3 vicepresidentes. Sí. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea, y de hecho son 4, no son 3. De hecho son 4, no son 3, pero eso es algo que sí, mira, eso sí es algo que heredamos un poco, por así decirlo, mea culpa, heredamos de la FEWE anterior. ¿Cuál es el punto básico? ¿Por qué elegir 4 vicepresidentes? Porque sino que cada uno está dedicado a un área pertinente, ¿no? O sea, tenemos un vicepresidente que es el que coordina directamente conmigo, que sería el primer vicepresidente, el otro que está encargado del tema de académico netamente, el otro que está encargado de un tema más de comunicaciones, de difusión de la información y todo eso, de articular más con lo que es el secretario, la promulgación de cosas, y también otro que está encargado del tema de relaciones internacionales, y esto lo consideramos bien importante porque te voy a comentar. Ya es un pequeño gobierno, Daniel, pero sin duda tú eres la poderosa ahí. Pero no tenemos presupuesto, así que esa parte creo que es la que no le gusta a la gente, pero no tenemos presupuesto, por ahí nos gestionamos y todo, pero no manejamos. Cuando fueron las elecciones para tú seas electa la presidenta, solamente participó tu lista. ¿Es esto democrático, Daniela? Mira, yo creo que si lo ves a simple vista, tú dirás, no es democrático que haya sido la única lista, porque ¿qué opciones tengo, no? Pero si lo miras desde la otra perspectiva, si tú lo miras desde la perspectiva en que hubo un proceso real de consolidación de todas las FEWEs del país para respaldar mi candidatura, ¿qué pensarías? Pensarías que es algo bueno, ¿verdad? Porque nunca antes se había dado un proceso en que todas las universidades respalden realmente una sola lista.
inclusive aquellas que en un momento aspiraron también, porque hubo muchos compañeros que aspiraban y que... ¿Cuántos puntos ganaste? Bueno, nosotros ganamos con 96% de los votos. Mira para que veas que aún a pesar de eso hubo un 4% dentro de ese 100% que tuvo su opción a rechazar mi candidatura. El 4% de todos los votantes y dentro de los 5.000 participantes que hubieron en el Congreso Fundacional de FEWE, el 4% dijo no quiero a Daniela, punto. O sea, se pudo expresar y se pudo ver. Y el 96% me respaldó y el 4% no. Si no hubieran estado de acuerdo, ¿qué hubiera sucedido? Todo lo contrario, yo hubiera sido la única lista, pero hubiera sacado el 50 votos nulos. Se hizo el milagro, Daniela. Se hizo el milagro contigo. Eres milagro y milagro. Sí. ¿Qué es lo que hace diferente a la FEWE actual? De tener una presidenta y dejar atrás el machismo, los presidentes que quizás ellos estaban ahí en las calles, a los estudiantes los arreaban, por así decirlo, a que protesten, a que quemen llantas. Ellos en su diversión los festejaban. ¿Qué es lo que hace diferente que ahora haya una presidenta de la FEWE? Mira, yo creo que es algo de manera personal, es algo que para mí es una marca imborrable en mi vida. Es algo que yo soy feminista, soy una mujer feminista, militante del movimiento feminista del Ecuador, que ve plasmado un gran sueño en este proceso de FEWE, de ser presidenta de la FEWE. ¿Los feministas con el ánimo de quizás aplastar a los hombres o no? Mira, el feminismo busca la equidad. Si existe algún feminismo que no busque la equidad, no es el feminismo que yo promulgo, ni que yo promuevo. Mi feminismo busca es justamente eso, ¿no? Que exista igualdad de oportunidades y sobre todo la equidad. Porque ¿qué pasa? Pero tú ya querías que ya haya una presidenta en la FEWE. No tanto eso, más bien es el tema de que vayan rompiéndose estereotipos y de que vayamos ya desmontando patrones que vienen ya preasignados para las mujeres y para los hombres. Porque resulta que las mujeres no podemos ser mira, tú te vas a los juzgados, por ejemplo, en los juzgados hay amigas mías que son ya abogadas y que firman como secretario, porque el sistema no tiene una opción que salga donde diga secretario o secretaria, o firman como juez, no como jueza, siendo mujeres. Ojo, es un sistema que lo estamos teniendo ahora, es un sistema informático, pero no lo hicieron pensando, a veces es cuestión solo de pensar un poquito más allá para romper estos patrones. Ahora, por ejemplo, mujeres taxistas, pues no se ve bien que una mujer ande manejando un taxi de madrugada, porque como es mujer, le pueden robar, la pueden matar. Que si te puedes analizar es lo mismo que le puede pasar al taxista hombre, pero lo tienes en tu mente. Bueno, en el caso del país, sería bueno que haya una presidenta. Deberíamos tener una presidenta. Y en Sudamérica se ha visto, ya hemos tenido algunos casos. ¿Qué te parece Cynthia Viteri como presidenta del Ecuador? Cynthia Viteri. Bueno, mira, yo te digo algo, y creo que en mi Facebook lo he puesto, si por ahí estuviste viendo mi Facebook, tienes que haber visto algún estado. Yo creo que el tema de ser mujer no debe tampoco darte una ventaja, pues, porque yo estaríamos dejando de ser feministas, sino que las cualidades de la... ¿Qué te parece Cynthia Viteri como presidenta del Ecuador? No es mi candidata. No es mi candidata, a pesar que soy mujer y estoy muy contenta de que haya participación femenina a las representaciones nacionales. Laura Esteban. Tampoco es mi candidata porque yo creo que hay un cierto doble discurso que ha manejado. Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira, yo creo que también dentro de la Asamblea ha tenido algunos tropiezos, por así decirlo, dentro de su desempeño y todo, pero es una mujer que ha demostrado liderazgo al interior de la Asamblea, que ha promovido algunos proyectos de ley súper importantes y que más que nada ha promovido realmente la participación de las mujeres. ¿Te imaginas un país donde sea el presidente el ex banquero Guillermo Lasso? No quiero imaginármelo a veces, pero lo he imaginado y creo... ¿Cómo te imaginas a ese país? Bueno, yo creo que sería un país que acentuaría más el modelo primario exportador, secundario consumidor. A ver, ¿tú estás estigmatizando a los banqueros o no? No, y sabes qué, mira, me pasó, verás, estuve el lunes y martes estuve en Colombia, en Bogotá, porque ganamos un concurso con el municipio de Milagro, ganamos un concurso entre 290 ciudades de América Latina y el Caribe. El Milagro está entre los 20 finalistas de un concurso que se llama Mayors Challenge. Y estuve desayunando, en el evento y todo esto, y estaba justo sentado al lado mío en esas cosas que la vida, las oportunidades que la vida te da, que tú ni te las imaginas en algún momento. Estuvo sentado al lado mío un alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y una persona que promovía prototipos innovadores con financiamiento de este tipo de organismos, ¿no? Y ellos decían que el Ecuador tiene todo para promover el emprendimiento, porque el Ecuador es una economía que es mediana, que no es una gran economía,
que tiene marcas que no son tan grandes, por decirte. O sea, nosotros que tenemos aquí un Mega Maxi es lo máximo, ¿no? Super Maxi, mi comisariato, el TIA. Es una publicidad, ¿verdad? Es que a veces le cobramos la publicidad. Pero no es un Walmart, por decirte algo. O sea, no es un Walmart. No tienes un Carrefour, por ejemplo, que son ya marcas, o sea, son en realidad ya multinacionales mucho más fuertes, que son difíciles para competir con para los pequeños emprendedores. Pero ¿qué pasaba? Que las instituciones financieras no les paraban bola a este tipo de líneas de crédito. Ok, pero no estigmatizas que llegue al país presidente banquero o ex banquero. ¿Por qué este gobierno se ha encargado de estigmatizar a los banqueros? No puede ser presidente, imagínate. Mira, es que pasa algo. El poder, o sea, los banqueros pueden ser banqueros o pueden ser presidentes, pero no pueden ser las dos cosas. Y yo que estoy de acuerdo con el presidente, porque obviamente van a manejar todo. Me lo dices como Daniela. Lo digo como Daniel Oviedo, ojo, como Daniel Oviedo. Esa parte va a ser medio complicada, siempre separarlas ahí. Lo digo como Daniel Oviedo, que no creo. ¿Te imaginas un país con Correa nuevamente? Ay, eso creo que no sé. Eso debería decirlo el pueblo ecuatoriano. Daniela, o sea, separemos aquí a la presidenta de la FECU. Daniela, ¿quiere que siga Correa como presidente? Mira, es bien difícil. ¿Sabes que no había pensado en esto que me acabas de plantear? Pero legalmente, no sé, pero legalmente no existe posibilidad de que el presidente vuelva a ir. ¿Hasta dónde? Hay un colectivo que quiere que él se lance nuevamente a las elecciones. Bueno, el presidente ha hecho un esfuerzo terrible, o sea, inclusive físicamente tú lo notas, o sea, lo notas desgastado, lo notas en realidad, notas el esfuerzo que ha hecho por el país. Y creo que lo ha hecho bien hasta ahora. Lo que te digo, insisto, hay que ver qué opina la mayoría de la gente. Suponte que en este colectivo que tú mismo mencionas recoja la cantidad de firmas necesarias y diga que el 56 o el 60% del pueblo ecuatoriano respalda al presidente. O sea, también tenemos que abandonar esa visión de que la democracia es que solo esté un periodo y se vaya a su casa, ¿no? Porque si alguien lo hace bien, tú lo sostienes, pues no. Obviamente tú, si lo hace mal, se va. Entonces, más bien darle la oportunidad a la gente de decidir. Habría que también analizar qué es la democracia en realidad y qué no es. Porque también es limitar los derechos de participación si tú a alguien no le permites para candidatizarse. Entonces, más bien yo creo que es un tema es más de forma que de fondo en realidad este debate que se ha levantado en cuanto a la posibilidad. Vamos a ver si tenemos para otra oportunidad una nueva entrevista con Daniela, porque el tema es muy interesante, muy amplio, sobre todo el tema político que es neurálgico. Señores, ella es Daniela Oviedo y yo, Robert Sigüenza, en Ecuador Informativo. Ecuador Informativo.